cree saber quiénes son los askenazíes, que simplemente forman parte de la historia judía. Pero la ciencia empieza a decir algo completamente distinto. Y eso cambia todo lo que creía cierto. El misterio de los askenazíes. Una sensación que sacude las ideas preconcebidas. Puede que no sean lo que parecen a primera vista. Los judíos askenazíes son uno de los grupos étnicos más conocidos y comentados del mundo. Su influencia supera con creces su número. Desde Albert Einstein hasta Mark Zuckerberg, desde Sigmund Freud hasta Steven Spielberg, muchas de las mentes más influyentes de la historia moderna tienen raíces askenazíes. Pero, ¿quiénes son realmente? Cada vez aparecen más teorías inesperadas en los círculos científicos. El perfil genético de los askenazíes es tan complejo e inusual que desafía literalmente las categorías étnicas clásicas. Su ADN es un verdadero mosaico, una mezcla de Oriente Medio, Europa y otras regiones. Y esto plantea una pregunta. ¿Por qué son tan diferentes de otros grupos judíos? ¿Cómo una pequeña comunidad se convirtió en una de las fuerzas intelectuales más influyentes del siglo XX? Las respuestas se remontan a tiempos muy antiguos. La palabra askenazí aparece por primera vez en textos hebreos a principios de la Edad Media. Era el nombre que se daba a los judíos que se asentaron en Europa Central, en lo que hoy es Alemania, a lo largo del Valle del Rin y más tarde en Polonia y Lituania. Su lengua, el yidis, conserva la estructura de los dialectos alemanes, pero incorpora elementos hebreos y eslavos. No se trata simplemente de una diáspora, sino de la formación de una subetnicidad única, alejada de la patria bíblica. Y aquí viene el gran misterio. Los historiadores han debatido durante siglos sobre el Caganato Házaro, un poderoso estado cuya élite se convirtió al judaísmo en el siglo VII. Durante mucho tiempo, esto se consideró casi una leyenda. Pero ¿y si una parte importante de los judíos de Europa del Este no fueran descendientes directos de los antiguos exiliados de Judea, sino más bien descendientes de los házaros, un pueblo túrquico mezclado con eslavos? Esta teoría da un vuelco a la narrativa tradicional. Y ahí es donde entra en juego la genética. Cuando los científicos comienzan a analizar el ADN, esperan obtener una imagen clara. Buscan un marcador específico en el cromosoma y que sea característico de las antiguas poblaciones del cercano Oriente. Pero los resultados son sorprendentes. Este marcador se encuentra solo en una pequeña proporción de hombres askenazíes. En cambio, predomina una firma genética completamente diferente, característica de Europa del Este. Un marcador típico de poblaciones como la rusa, la polaca y la ucraniana. En algunos grupos, alcanza hasta la mitad de la línea paterna. Esto significa que, por línea paterna, los askenazíes están genéticamente más emparentados con sus vecinos eslavos que con otras comunidades judías. Pero si eso resulta sorprendente, la línea femenina es aún más inesperada. El ADN mitocondrial, que se transmite de madre a hija, revela una historia aún más profunda. La gran mayoría de las mujeres askenazíes no son de origen de Oriente Medio. Los estudios genéticos demuestran que casi todas descienden de un pequeño grupo de mujeres fundadoras. Y lo más importante, estas mujeres vivieron en Europa hace unos 2000 años. Esto nos ofrece una imagen a la vez sencilla y profunda. Un pequeño grupo de hombres migrantes de Oriente Medio llega a Europa y forma familias con mujeres locales que comparten su fe. Así nace una comunidad única, con la espiritualidad de Oriente Medio y la genética europea. Esta combinación se refleja incluso en su idioma. El yidis suena parecido al alemán, pero contiene términos religiosos judíos y vocabulario eslavo cotidiano. Es un fiel reflejo de su historia. Pero hay algo más que las distingue, el culto al conocimiento. La Torá y el Talmud no son solo textos sagrados, se convierten en una práctica intelectual cotidiana. El aprendizaje se convierte en una forma de vida. El libro se convierte en una herramienta de supervivencia. Este singular código genético y cultural moldea su destino. Por un lado,
la diversidad genética puede haber actuado como protección contra enfermedades que aniquilaron poblaciones enteras. Por otro lado, esa misma diversidad las convierte en un objetivo. Persecuciones, expulsiones, pogromos y, en última instancia, el Holocausto. Sin embargo, es esta comunidad la que ha brindado al mundo un gran número de premios Nobel y mentes brillantes. Quizás exista una sinergia en juego, potencial genético combinado con una sólida cultura educativa. Y así llegamos a la pregunta, ¿quiénes son los judíos askenazíes? La ciencia ofrece una respuesta que no es sencilla. No son un pueblo unidimensional. Son una fusión compleja. Una fusión de Oriente Medio y Europa, de las estepas y las ciudades, de tradición y adaptación. Su ADN no es una frontera. Es un mapa. Un mapa de un largo viaje lleno de conflictos, supervivencia y logros. Y, quizás lo más importante, demuestran que un pueblo puede unirse no solo por su origen, sino también por una idea. Esa es precisamente su fuerza. La historia rara vez es simple. A veces, la verdad es una mezcla de culturas, pueblos y destinos. Los askenazíes no son solo un origen. Son la prueba de que la identidad se construye, no se hereda por completo. Suscríbete. Activa las notificaciones. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. Y comparte el video.